Muchas gracias a ti, Lucía, y muchas gracias a la organización del evento, que realmente es excelente. Estoy bien feliz de poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que es mi trabajo acá. Y pues con un poco de suerte interesarlos también en las cosas que hago yo y que hace el grupo del que formo parte. Hoy les voy a mostrar algunos de los resultados sobre nuestra investigación en los efectos de la hipoxia crónica, sobre la plasticidad metabólica en el cerebro de animales preadaptados a la altura. Como Lucía mencionó, yo formo parte de un laboratorio en la Universidad Laval en Quebec, en Canadá. Entonces, bien rápido, quiero traer su atención a algo que es como el pan de cada día para los bolivianos, diría yo, particularmente para los paseños como yo, que son las características peculiares que tienen los ambientes de altura, siendo probablemente la más resaltante la disminución de la presión parcial de oxígeno conforme nos vamos alejando del nivel del mar, ¿no? Y pues esto que nos trae que nos genera tantos eventos y tantas cosas peculiares en la vida de los residentes de altura, el, es siempre llamativo desde el estudio de la fisiología y normalmente es considerado un desafío fisiológico desde el estudio clásico de los seres vivos. Sin embargo, a pesar de este, entre comillas, vamos a llamarlo desafío, más de 7.000 especies de vertebrados, casi 2.000 especies de mamíferos y aproximadamente 140 millones de habitantes humanos viven por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que es considerado gran altura. Precisamente en estas zonas de gran altura existen ciertas poblaciones que se consideran poblaciones modelo para el estudio de los mecanismos de adaptación y aclimatación a la altura y a la hipoxia que está relacionada con estas condiciones ambientales, que son los tibetanos y los andinos. Existe un modelo más con las poblaciones etíopes, pero es menos estudiado. Bueno, pues uno de estos modelos para nosotros es bien conocido y cuando me refiero a andinos, incluye a aymaras y quechuas, que son básicamente los dos grupos que han sido más estudiados. Comparando estos dos grupos de poblaciones humanas, se han visto que no necesariamente los mecanismos fisiológicos desarrollados son convergentes en cuanto a la vida en la altura. Precisamente evaluando por separado cada uno de estos dos grupos y comparándolos con poblaciones de tierras más bajas que pueden llegar a migrar a la altura. Los tibetanos, por ejemplo, presentan una ventilación, una frecuencia respiratoria e inhalación de oxígeno basal más altas, niveles de hematocrito y concentraciones de hemoglobina relativamente bajos, así como menores rasgos de hipertensión pulmonar que los que se pueden ver, por ejemplo, en las poblaciones andinas. Por el otro lado, precisamente en los andinos, las ventilaciones basales se mantienen bajas en comparación a lo que sucede con gente de tierras bajas también cuando van a la altura, pero muestran claros niveles incrementados de hematocrito y concentraciones de hemoglobina, que son como una de las características de estas poblaciones. Para nosotros, para la gente que estudiamos, que hacemos ciencia básica, pues es importante poder encontrar modelos que nos permitan estudiar esta aclimatación y hasta cierto punto adaptación divergente de las poblaciones humanas. En nuestro laboratorio nosotros utilizamos una comparación entre ratones de laboratorio FBB y ratas de laboratorio Sprague-Donnelly, que han sido criadas en la altura por más de 30 generaciones, en La Paz precisamente. Y hemos estudiado y descrito las características fisiológicas desarrolladas por estas colonias. Hemos encontrado que coincidentemente con lo que se ve en humanos, los ratones, por ejemplo, tienen una ventilación basal aumentada y lo mismo que un volumen pulmonar incrementado. Por el otro lado, las ratas muestran este incremento elevado de niveles de hematocrito y concentraciones de hemoglobina y claros rasgos de hipertensión pulmonar, además de un metabolismo reducido, lo cual nos ha llamado la atención y nos ha empezado a hacer una equivalencia con lo que podría estar pasando con poblaciones humanas. Entonces, a partir de esto, en los últimos 2 años, hemos tratado de imitar este modelo de aclimatación divergente que tenemos en La Paz, pero ya en tierras bajas aquí en Canadá. Y para esto lo que hacemos es exponer los mismos grupos de animales, ratas Sprague-Donnelly, ratones FBB, por diferentes tiempos a un nivel de hipoxia que es el equivalente a estar entre La Paz y el Alto, más o menos, unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, que son el 12% de oxígeno. Y lo que hemos visto es que en comparación a las condiciones control, las condiciones normóxicas,
Cuando las ratas son expuestas a hipoxia por hasta 21 días, no muestran ninguna reacción metabólica en términos del consumo total orgánico de oxígeno. En cambio, los ratones muestran un incremento en el consumo de oxígeno a partir del día 7, lo que es contraintuitivo a lo que se esperaría, puesto de que en condiciones hipóxicas el oxígeno precisamente se convierte en un recurso limitante. Y esto nos ha llevado a desarrollar diferentes investigaciones a varios niveles, incluyendo esta que está actualmente en desarrollo, en la que hemos rastreado a nivel biogeográfico la distribución altitudinal de las especies a partir de las cuales se han derivado los ratones y ratas de laboratorio. En el caso de los ratones, son derivados del mus musculus, del ratón común, del ratón de caza, y en cambio en las ratas esto queda un poco menos claro. Algunas líneas vienen de la rata, de la Ratus norvegicus, y otras vienen de la Ratus ratus. Es por eso que hemos estudiado estas tres especies, y lo que hemos visto, y aquí se puede observar claramente, o espero que se pueda observar claramente, es de que a diferencia de las ratas, los ratones están dispersos a nivel mundial con mucha facilidad por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que, como les decía, las ratas tienen graves dificultades para encontrarse y asentarse en ambientes de altura. En nuestro laboratorio nosotros hemos hipotetizado que esto sucede porque bien temprano en la historia evolutiva de estos ratones, esta especie se ha originado en la región de los Himalayas y ha tenido que cruzar estos altos pasos montañosos. Por ende se ha tenido que enfrentar eventos de selección natural que habrían dejado marcas de adaptación a la altura que no ha ocurrido en las ratas. Y este fenómeno de adaptación antigua que puede dejar la capacidad para volver a desplegar rasgos fenotípicos cuando los organismos se enfrentan nuevamente al mismo desafío, se le llama preadaptación. Entonces, nosotros trabajamos en general bajo la hipótesis de que los ratones de caza, los músculos, tienen elementos de preadaptación a la altura que no están presentes en las ratas, y a partir de eso utilizamos la comparación de estos dos animales como un modelo de aclimatación divergente a la altura. Lo que hoy les voy a presentar es una hipótesis más puntual y que nos ha llevado a evaluar cómo en diferentes grados, en diferentes niveles a nivel orgánico y sistémico, los cambios que ocurren entre estas dos especies. Puntualmente hoy les voy a mostrar lo que nosotros pensamos que está ocurriendo, que es que deberían existir ajustes metabólicos celulares y mitocondriales que sean ventajosos para la aclimatación a la hipoxia. Me disculpo por ese error ahí en inglés. En el tejido cerebral en nuestros animales. Y un poco más adelante les voy a explicar por qué en el tejido cerebral. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en general para todos los resultados que voy a mostrarles hoy es exponer individuos machos adultos, ratones FBB y ratas Sprague-Donnelly, a hipoxia del 12%, que como les comentaba hace unos instantes, es equivalente más o menos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por diferentes periodos de hipoxia, 1 día, 7 días y 21 días. A partir de esto hemos sacrificado a los animales y hemos obtenido muestras de córtex cerebral, que es uno de los tejidos altamente sensibles a la hipoxia. De hecho, es probablemente el segundo tejido más sensible a la hipoxia después del hipocampo. Y nos hemos enfocado en esta ocasión específicamente en el área visual y retroespinal. Bueno, el área visual del córtex es bastante evidente, está relacionada con la percepción visual y ustedes ya pueden imaginar la importancia que esto tiene. Mientras que el área retroespinal, que es un poquito menos conocida, pero no menos importante, se relaciona con diferentes capacidades espaciales y de orientación y navegación, en el caso de los ratones en este caso, ¿no? Y esto tiene relevancia para nuestro trabajo, porque para nosotros que vivimos, los bolivianos que vivimos día a día con el tema de la altura, no es una información nueva saber de que la gente que no está adaptada o propiamente aclimatada a la altura, al subir bruscamente,
por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, presenta ciertos síntomas que nosotros los conocemos comúnmente como Sorokchi, pero en la literatura médica se conoce como mal de altura o mal de altura agudo. Y varios de estos síntomas están precisamente relacionados con malestar, con malestares de la cabeza, incluyendo dolor de cabeza, náusea, vómitos y falta de coordinación. Y pues ustedes pueden imaginar fácilmente que en el caso de escaladores, por ejemplo, problemas en la navegación y en la orientación pueden resultar siendo fatales. Claro que, como les muestro, no sucede con todo que adaptas o bien aclimatadas a la altura, esto realmente nunca es un problema. Entonces, para aterrizar esto, en nuestro modelo, lo que nosotros hemos, de lo que nosotros hemos partido, hemos razonado de que cambios en un área que está relacionada con la percepción visual, la orientación y la espacialidad y la navegación deberían afectar directamente la eficacia biológica y tal vez de alguna forma explicar el por qué las ratas no están presentes por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que claro, es un resultado, un outcome bastante extremo. Sobre todo cuando hablo a nivel de eficacia biológica, sobre todo me refiero a la supervivencia, pero bien puede ser relacionada también con la probabilidad de reproducción. Para hacer esto, hemos evaluado dos niveles de metabolismo, el metabolismo mitocondrial y el metabolismo celular enzimático. Voy a comenzar por el metabolismo mitocondrial, el que lo hemos estudiado a partir de la medición de la respiración mitocondrial o la tasa de consumo de oxígeno, u OCR por sus siglas en inglés. Y esto lo hemos hecho utilizando técnicas de respirometría de alta resolución en esta máquina que se llama Oxygraph-2K de la empresa de Ouroboros, que bien rápido lo que hace es, y aquí les voy a pedir que un momento nos adentremos dentro de la célula y la mitocondria y nos acordemos un poco de la clase de bioquímica, lleguemos hasta la cadena de transporte de electrones. Y si nos acordamos bien, esta cadena de transporte de electrones que está compuesta por diferentes complejos enzimáticos, finalmente lo que realmente importa es esta producción de ATP al final de la cadena, ¿no? Y esa producción de ATP, disculpen, es el resultado del transporte de estos electrones que han sido llevados hasta la membrana interna mitocondrial y que entran a la cadena de transporte a través de diferentes complejos mitocondriales, siguiendo lo que nosotros en bioenergética conocemos como pathways de transporte electrónico y que pues, están, como les decía, ingresan a partir de puertas como el complejo 1, el complejo 2 mitocondrial o ambos al mismo tiempo. En nuestros experimentos lo que hemos hecho ha sido mantener la cadena de transporte de electrones activa por completo, entonces alimentando ambas puertas de ingreso de electrones y hemos medido cuál era la tasa de consumo de oxígeno como punto final de ese transporte electrónico y como indicador también de la producción de energía. Lo que ustedes pueden ver acá es que en ninguno de los momentos de la exposición a hipoxia comparados con exposición normóxico a los controles, las ratas mostraron algún tipo de reacción a nivel de tasa de consumo de oxígeno mitocondrial. En cambio, interesantemente y de forma contraria a lo que habíamos visto a nivel orgánico, los ratones sí mostraron un decremento a partir del día 21, a las 3 semanas de exposición a hipoxia. Y esto puede ser directamente relacionado e intuitivamente también con una bajada, un descenso en la producción energética. Sin embargo, esto todavía tendría que ser confirmado y es algo que nosotros no hemos hecho aún. Y esto puede ocurrir, este descenso en la tasa de consumo de oxígeno puede ocurrir básicamente por dos razones. Uno, que las mitocondrias, que los ratones pierdan cantidad, volumen mitocondrial, o que las mitocondrias se vuelvan menos efectivas, vamos a decir a propósito, ¿no? Que estén reguladas hacia abajo. Como pueden ver, y aquí voy a comenzar por la derecha, de hecho hemos encontrado que los ratones no cambiaban absolutamente nada a lo largo de este tiempo en términos del nivel mitocondrial. Es decir, que no es que estaban perdiendo mitocondrias o volumen mitocondrial como resultado de la hipoxia, sino que realmente debería haber algún tipo de regulación. Pero igual interesantemente y honestamente sorpresivamente, hemos visto que las ratas estaban incrementando el contenido mitocondrial a lo largo del proceso de aclimatación e hipoxia. Y bueno, pues como hemos visto antes, esto era bien interesante porque de todas formas no resultaba en ningún cambio a nivel de la tasa de consumo de oxígeno. Entonces, este intento por compensar, este intento de
incrementar la actividad mitocondrial, probablemente solo funciona como un mecanismo compensatorio. Ya que habíamos visto que claramente no era esta disminución en el consumo de oxígeno mitocondrial no era el resultado de una disminución en el volumen mitocondrial, nos interesó ver en qué punto la cadena de transporte de electrones estaba siendo regulada y cuál era para esto estudiamos cuál era la participación de cada una de estas vías de transporte de electrones. Bien rápido, lo que hemos hecho ha sido en diferentes momentos de nuestros experimentos, inhibir ciertas partes de la cadena de transporte de electrones mientras manteníamos otras partes activas para así poder cuantificar la participación de cada una de estas vías, las vías relacionadas con el complejo 2, las vías relacionadas con el complejo 1, las vías relacionadas con la beta oxidación. Lo que hemos encontrado acá es que esa reducción del consumo de oxígeno en los ratones se debía a una reducción coordinada de ambas vías, la vía relacionada al complejo 1, la vía N, y la vía relacionada al complejo 2. Una vez más, coordinando esto con nuestros resultados de no disminución del volumen mitocondrial, pues aquí nos ha sugerido que existe algún mecanismo de regulación intencional de la actividad mitocondrial. No fue para nada una sorpresa el hecho de que no encontramos ningún tipo de regulación a nivel mitocondrial en las ratas. Más allá de eso, la producción energética en los organismos no depende exclusivamente de lo que sucede en la mitocondria ni exclusivamente de lo que sucede a nivel aeróbico. Entonces, en paralelo hemos evaluado cómo cambiaban a lo largo de este proceso de aclimatación a la hipoxia diversos mecanismos, diversos pathways, moleculares que son suplementarios también para el metabolismo y la producción energética, como por ejemplo la glucólisis, para lo cual hemos seleccionado algunas enzimas clave de estos metabolismos como indicadores de la tasa metabólica. En el caso de la glucólisis ha sido la exoquinasa. En el caso del metabolismo aeróbico hemos elegido la piruvato deshidrogenasa, que es el paso inmediatamente previo al ingreso al ciclo de Krebs. Y en el caso del metabolismo anaeróbico, la lactato deshidrogenasa, pues que es la alternativa que desvía la producción de piruvato después de la glucólisis hacia el metabolismo anaeróbico. Y todo esto lo hemos evaluado con métodos bien tradicionales, espectrofotométricos, utilizando kits comerciales, solamente viendo la actividad enzimática. Bien interesantemente, lo que hemos visto aquí ha sido que mientras que las ratas no mostraban cambio alguno a nivel glicolítico, aeróbico o anaeróbico o aeróbico, los ratones sí. Los ratones mostraban una sobreactivación glucolítica en el día 7, en la primera semana, que era solamente temporal, porque a partir del día 21, en la tercera semana, los niveles glucolíticos de actividad glucolítica volvían a los estándares normales. Pero esta activación glucolítica se veía acompañada de una subida del metabolismo anaeróbico. Esto no es realmente tan nuevo. De hecho, se ha descrito este intento de compensación o esta compensación anaeróbica en animales expuestos a la hipoxia ya hace un montón de tiempo. Pero anteriormente se pensaba que esta compensación o este switch hacia el metabolismo anaeróbico era algo más permanente, y nosotros hemos descrito que esto no sucede así, es simplemente momentáneo y que no ocurre en todos los organismos como antes se pensaba. Claramente en las ratas esto no pasa. Al mismo tiempo ha sido interesante ver que precisamente había una clara intencionalidad en favorecer el metabolismo anaeróbico por encima del aeróbico a nivel enzimático, porque la actividad piruvato deshidrogenasa no sufrió ningún cambio. Y además nosotros hemos interpretado estos resultados precisamente por su temporalidad como un posible indicador, un activador de los cambios mitocondriales que habíamos encontrado antes, que recién se entran en escena a partir de la tercera semana. Entonces, ya terminando, todo esto tiene relevancia porque estamos hablando de estrategias para lidiar, estrategias divergentes para lidiar con la exposición a hipoxia, una de las cuales resulta en un éxito para la vida en altura, para la vida exitosa en altura, y la otra no.
Y aquí quiero ponerlos un poco en contexto. Estos no son resultados nuestros, sino son del trabajo de otro grupo, donde en este modelo precisamente se ha testeado cuál era la importancia de modular el consumo de oxígeno en el tejido cerebral. Entonces, este es un modelo de isquemia reperfusión. Ustedes pueden imaginar de que el flujo sanguíneo no es el mismo. Pueden ver que el flujo sanguíneo no es el mismo entre los dos hemisferios cerebrales. Está totalmente bloqueado hacia el hemisferio izquierdo, mientras que el flujo sanguíneo, por ende, la producción de oxígeno es regular en el hemisferio derecho. Pero cuando el consumo de oxígeno por parte de las células es homogéneo entre ambos hemisferios, pues se genera un grave problema, y es que la fracción extraída, el oxígeno que va a ser extraído del flujo sanguíneo por parte de las primeras células que entran en contacto con los vasos, va a ser tan alto que lo que va a generar son zonas fuertemente hipóxicas o inclusive anóxicas, lo que conocemos como penumbra. Y la formación de estas penumbras pues tiene repercusiones bien graves sobre las funciones que están alojadas en el tejido afectado. No es muy difícil pasar de esta observación al razonamiento de que en el caso de nuestros animales, en nuestro modelo, o inclusive en el caso de personas que se ven seriamente afectadas por la altura, el modificar, disminuir la tasa de consumo de oxígeno resulta en una protección de las funciones, en el caso de nuestro modelo, visuales y de memoria espacial, que están directamente relacionadas, por ejemplo, con la respuesta fight or flight, y que obviamente es una parte importante dentro de la eficacia biológica si hablamos de supervivencia. En conclusión, espero haberles dado evidencia suficiente para convencerles de que nuestros ratones, pero no las ratas, dentro de un modelo, muestran plasticidad mitocondrial en el córtex visual y retroespinal durante la aclimatación a la hipoxia, que esta plasticidad mitocondrial se ve acompañada, inclusive tal vez activada por cambios permanentes, temporales en el metabolismo anaeróbico, que suceden justo antes de este switch mitocondrial, que el manejo diferencial del oxígeno en la corteza cerebral puede explicar, al menos en parte, la predisposición divergente de ciertos organismos para aclimatarse exitosamente a la altura. Y bueno, ya a un nivel más teórico y biológico, que estas observaciones podrían ayudar a explicar la presencia de los ratones en ambientes por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en contraste con lo que sucede con las ratas. Pues, sin más, les agradezco a todos por su atención, y sin olvidarme de agradecer a la gente que forma parte de mi equipo y que directa o indirectamente ha participado de esta investigación, y pues a las agencias que financian mi trabajo.